vamos a empezar nuestra clase. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, profesor. Sí, se la escucha. Correcto. Bien. Entonces, las normas de trabajo van a ser las siguientes. Yo voy a empezar la clase, seguramente voy a llamar para hacer preguntas, voy a dictar la clase y espero que ustedes participen. En cualquier momento, mientras yo esté dictando la clase, sencillamente levantan la mano o me interrumpen, profesor, disculpe, y hacen su pregunta, hacen su intervención, hacen su comentario y lo discutimos con ustedes y con todos los que quieran participar respecto a la inquietud de ustedes. ¿Ok? Entonces, en cualquier momento, repito, ustedes me pueden intervenir para hacer un proceso de discusión del tema. No se trata de que yo esté habla, y es más, en estas circunstancias en las que estamos al otro lado del mundo, ustedes con respecto a mí, yo no puedo saber qué están haciendo ni cómo se están comportando. Puede ser que ustedes prendan su pantallita y se van a dormir. Entonces, lo importante aquí es que todos participemos. Así que yo voy a llamar y espero que me conteste, porque acá tengo la lista de asistencia y el que no responde a la llamada que yo les dé, sencillamente tendrá una baja calificación. ¿De acuerdo? Lo importante, jóvenes, es que ustedes participen. No que yo esté hablando aquí como loco sin saber si ustedes me están escuchando. Para saber que me están escuchando, quiero que me interrumpan en cualquier momento para que participen también de la clase. Acuérdense que yo solamente soy un conductor de vuestro conocimiento. El conocimiento lo tienen ustedes porque seguramente ya vienen viendo las tareas que les han dejado en la plataforma, viendo los videos que les han dejado en la plataforma, leyendo un poco más para resolver las tareas y a partir de ahí ustedes tendrán inquietudes respecto al tema y poder participar. La única manera de aprender es participando, discutiendo, analizando, compartiendo vuestras ideas, discutiendo las de su compañero, discutiendo las del profesor. No hay otra forma. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna inquietud? Todo claro, profe. Correcto. ¿Me ven? Sí, se ve, profe. ¿Se ve en grande? Sí, profesor. Toda la pantalla. ¿Sí? Sí, profesor. Correcto. Entonces, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Para poder estar dentro de nuestro contexto, recordaremos que dijimos en algún momento que todo nuestro trabajo en el laboratorio es la transformación de una muestra, de un tejido, de un órgano, en un preparado histológico. Y para llegar a ese propósito, teníamos 5 pasos fundamentales. La toma de muestra, que significaba la preservación de las características morfológicas del tejido, la selección del objeto de estudio. Segundo, la fijación, que significaba la preservación de las características morfológicas del tejido. Tercero, la inclusión, que nos permitía darle consistencia al tejido. 4, la microtomía, que nos permitía hacer secciones muy finas, muy delgadas en el orden de las micras. Y quinto, la coloración, que nos permitía la distinción entre las estructuras. Eso es la coloración, el permitirnos reconocer las estructuras del tejido. Porque cuando nosotros vemos un tejido, y este tejido que les estoy presentando, es un tejido que ha sido incluido en parafina, ha sido seccionado con el microto, ha sido desparafinado, ha sido hidratado y de esa manera lo hemos colocado en el microscopio. Vale decir, no tiene ningún tinte, ningún colorante, ningún compuesto que le permita definir las estructuras. Y como quiera que las estructuras en los tejidos tienen un índice de refracción muy parecido, pues no se puede distinguir las estructuras unas de otras.
Así aquí ustedes pueden definir dónde está el núcleo, dónde está el citoplasma, si esto es un linfocito, si esto es una célula epitelial, si esto es una célula neoplásica, no podemos. Quizás nos podamos dar una idea si es que nosotros bajamos el condensador y ahí hay una suerte de contraste que se puede hacer con la luz y las zonas algo opacas que pueda tener tejido, y quizás nos pueda dar una idea de frente a qué tejido estamos. Pero hasta ahí nada más. No podríamos definir, por ejemplo, si hay células neoplásicas o no, porque es una cuestión ya mucho más fina de poder definir. No podríamos decir si hay células displásicas, que son células precancerosas. Es más, ni siquiera podríamos decir si hay células inflamatorias. Y en ese sentido, entonces, primero, no podríamos decir qué órgano es, y segundo, el patólogo no podría decir frente a qué patología está. Por eso es importante siempre darle color a las estructuras, darle color, de alguna manera para poder definir frente a qué tejido estamos. Sea más saltante o menos saltante el color, pero ese color, esa diferencia de coloración de las estructuras nos va a permitir definir frente a qué cosa estamos. ¿De acuerdo? Y para eso, lógicamente, usamos colorantes y coloraciones, ¿no es cierto? Que ha sido objeto de la clase pasada, ¿sí? Y si yo le digo, por ejemplo, ¿qué es un colorante? ¿Qué me dicen ustedes? La solución que permite... Nombre, Jaimes. apellido Jaimes. Sí. Correcto, dime Jaimes. Sí, la solución que permite teñir las estructuras que tienen componentes químicos para que los ayuden a fijarse a las estructuras que deseamos estudiar. ¿Qué es fijarse? Que se puedan adherir, que puedan penetrar a los tejidos. ¿Es un buen término el aplicar el término de fijarse cuando hablamos de coloración? No, porque fijarse Entonces, es el primer paso, de los primeros pasos. Correcto, entonces no hay que emplear ese término. ¿Qué es un colorante nuevamente? ¿Alguien más? Diga, profesor. Nombre. Plasmi. Ya, aquí. Nombre. Plasmi Mesa Guamán. ¿Perdón? Plasmi Mesa Guamán. Mesa Guamán, ¿ya? ¿Te escucho? El colorante es una sustancia que confiere color a otro cuerpo. En este caso va a ser el tejido que queremos colorear. Correcto. Pero primero, un colorante es una sustancia que tiene color y que ese color le confiere alguna estructura en particular en el tejido. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, profesor. Correcto. Ahora bien, ¿por qué una sustancia llamada colorante tiene color? Otra persona, nombre, y me dice la respuesta. No, apellido. Pacheco. Correcto, dime Pacheco. ¿Qué es el causante del color? ¿Alguna otra característica más? ¿A qué te refieres cuando dices que se vuelvan más específicos? ¿Alguien más que quiera participar respecto a la molécula colorante? Profesor. ¿Apellido? Saavedra Ponte. Ya, muy bien, dime Saavedra. Con respecto al colorante, en clase habíamos tocado una parte del ausócromo, era que más bien ayudaba a unir el colorante al tejido, más que específico por por la carga, si no me equivoco. Correcto. Entonces, en resumen, un colorante es una sustancia que tiene color gracias a que tiene un grupo químico llamado cromóforo, que es el generador de color, y que además esa sustancia es capaz de unirse
a una estructura en el tejido gracias a un radical llamado ausocromo, que le da además el carácter al colorante, ácido o básico, tenga carga negativa o carga positiva respectivamente. ¿De acuerdo? Eso es un colorante. Y las coloraciones son procedimientos que nos permiten, son protocolos de procedimientos que nos permiten, gracias a los colorantes, poder definir las estructuras en los tejidos, ¿sí? Y en virtud de eso, entonces tenemos coloraciones llamadas de rutina y coloraciones especiales. ¿Cuál es la coloración de rutina por excelencia? Hematoxilina. Hematoxilina eosina. Ese es el procedimiento de rutina. Hematoxilina eosina. No solamente hematoxilina, ojo, sino el método es hematoxilina eosina. ¿De acuerdo? Que nos permite diferenciar núcleos del resto de estructuras tisulares. Núcleo de color morado y el resto de diferentes tonos del color rosado a naranja. Eso es la hematoxilina eosina. Y esa hematoxilina eosina es la coloración universal que nos permite hacer diagnósticos tanto histológicos como histopatológicos. Yo podría aseverar que, por ejemplo, en mi hospital, valga decir que todos los tejidos salen coloreados en primera instancia con hematoxilina eosina. Todos los tejidos salen coloreados con hematoxilina eosina, así como todos los tejidos son fijados en formol, así como todos los tejidos son incluidos en parafina, todos los tejidos son coloreados con hematoxilina eosina. Y dentro de ellos podríamos afirmar que hasta el 95% de los diagnósticos en mi hospital se hacen solo con hematoxilina eosina. Nada más con hematoxilina eosina. El resto, el 5%, además de la hematoxilina eosina, requieren de otros procedimientos. Otros procedimientos llamados coloraciones o métodos especiales, en donde con esos métodos queremos definir ciertas estructuras específicas o ciertas sustancias específicas de los tejidos que permitan coadyuvar o dirigir el diagnóstico que está dando la hematoxilina eosina. Con la hematoxilina eosina, el patólogo dice, esto puede ser tal cosa. Algunas veces dice, esto es tal cosa y suficiente. Pero para otros tejidos dice, con hematoxilina eosina me parece que es este diagnóstico. Para corroborarlo, voy a hacer tal procedimiento adicional. Quiero tal procedimiento adicional. Necesito tal coloración o tal prueba especial para saber si corroboro mi diagnóstico o lo descarto. Esos son los procedimientos de coloraciones especiales. ¿De acuerdo? Que son una gran variedad dentro de los procedimientos estructurales, de los procedimientos histoquímicos e inmunistoquímicos, son una gran variedad. Pero repito, esos procedimientos que suman más de una treintena de procedimientos, solo sirven para el resto, para ese 5% que requieren de una coloración, una reacción histoquímica o una reacción inmunistoquímica adicional para corroborar ciertos diagnósticos. Ejemplo, el patólogo ve en su tejido, en su, por decir, en un apéndice, ve proceso inflamatorio, exudado, extravasación de leucocitos, de extravasación de hematíes, mucha pus, mucha proliferación de neutrófilos, qué sé yo. Dice, esta es una apendicitis aguda, punto, se acabó. ¿Con qué lo hizo? Con hematoxilina eosina. No necesito más. Ve en una piel una gran cantidad de células con núcleo irregular, con un crecimiento desmesurado, irregular, desproporcionado, con perlas de queratina. Dice, esto es un carcinoma epidermoide. Con hematoxilina eosina llegó al diagnóstico suficiente. Pero de pronto ve un tejido X, que puede ser un ganglio, que puede ser una pleura, qué sé yo, y dice, acá hay gran cantidad
de células linfoplasmocitarias, hay cierta necrosis, hay células gigantes tipo Langhans. Esto parece una tuberculosis. Parece una tuberculosis. Para decir que es una tuberculosis, tiene que hacer la identificación del microorganismo. Entonces, hasta ahí para su trabajo y dice, requiero una coloración de Ziehl-Neelsen para demostrar el bacilo de Koch. Entonces, se agarra el bloque de parafina de ese tejido, se hace un corte histológico, se hace la coloración de Ziehl-Neelsen y lo observa. Si encuentra el bacilo, sí, diagnóstico, tuberculosis ganglionar, tuberculosis de pleura, qué sé yo, de lo que fuera. Si no encuentra el bacilo, no puede decir que hay tuberculosis. Dirá proceso inflamatorio granulomatoso tipo tuberculosis. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso necesitamos las coloraciones especiales, que como les decía, son una gran cantidad de procedimientos. Pero la pregunta es, ¿habrá otra forma o solamente con las coloraciones se puede definir ciertas estructuras o ciertas sustancias que queremos encontrar en los tejidos? No, hay otros procedimientos. Dentro de ellos, el depósito de metales, más conocido como impregnaciones metálicas. Dentro de las impregnaciones metálicas, el metal más comúnmente usado es la plata, por eso hablamos de impregnaciones argénticas. Pero también se puede usar oro, osmio, como métodos realmente metálicos. Algunos autores dicen que también se puede utilizar el cobre, el hierro, etc. Si bien es cierto, hay procedimientos donde se utiliza el cobre como método, como reactivo, para identificar ciertas sustancias, o se utiliza el hierro para identificar ciertas sustancias, lo cierto es que yo no conozco ningún método donde el hierro o el cobre se precipiten como metal, así como lo hace la plata. En estos casos de cobre y hierro, se forma una sal de cobre que tiene un color específico, o se forma una sal de hierro que tiene un color específico. Pero que precipite como metal, realmente no conozco. Por eso, esto de cobre y hierro habría que ponerlo con signo de interrogación. Pero sí, tanto la plata como oro y el osmio, ellos sí precipitan como metales dentro del tejido para el propósito de su reconocimiento de ciertas estructuras, de ciertas sustancias. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, en la plataforma se les ha puesto algunas preguntas. Por ejemplo, se les puso, ¿cuál es la diferencia entre métodos argirófilos y métodos argentafinos? ¿Alguien que responda? ¿Quién? ¿Apellido? Cortés Guamán. A ver, Cortés, dime. Bueno, usted habló sobre la diferencia entre métodos argirófilos y argentofinos, ¿no? Sí. Bueno, argirófilos son esto como... Básicamente vamos a teñir estructuras que supuestamente necesitan a un agente reductor externo para que estas puedan... para que la plata se precipite y se vuelva visible. Y en el caso de las argentafines, las estructuras mismas pueden hacer este proceso. Correcto. Correcto. Muy bien, Cortés. Esa es la diferencia. Las impregnaciones argénticas pueden dividirse en argilófilas y argentafinas. En una impregnación argéntica lo que buscamos es que esas, o no que buscamos, sino ciertas estructuras tienen, como vamos a ver más adelante, tienen afinidad por la plata. Ciertas estructuras tienen afinidad o se le forma la afinidad por la plata. Y esa plata puede reducirse por el propio proceso dentro de la reacción con la sustancia objeto de estudio
Y a eso se le llama argentafinidad. Cuando esa plata, al asociarse con el objeto de estudio, se adhiere a él y se reduce como plata metálica. Eso es argentafinidad. Otros procedimientos, otras sustancias, otras estructuras también se asocian a la plata, quedan atrapadas en esa estructura, pero esa plata no se visualiza porque esa estructura no tiene la capacidad de transformar la plata metálica negra. Entonces, en esos casos se requiere un agente reductor externo. Yo le agrego el agente reductor. Y una vez que le agrego el agente reductor, recién la plata que está asociada a la estructura se precipita in situ a plata metálica negra, que es lo que visualizamos al final. A eso se llama argilofilia. Muy bien, sigamos entonces. Cuando yo empecé en esto de la histotecnología, hace más de 40 años, era alumno todavía, y tuve la oportunidad de recibir clases de manera, digamos, socrática, con un médico veterinario, el doctor Marcos Copaira, un brillante histólogo. Y en esos tiempos, ese profesor hacía histotecnología. Era uno de los pocos histólogos que preparaban sus láminas, que preparaban sus métodos, que hacían sus métodos, que aplicaban la histotecnología para el propósito de enseñar histología. Él tuvo la oportunidad de prepararse en Brasil, en Estados Unidos, y cada vez que hablábamos de los métodos de plata, él nos decía, eso, jóvenes, eso es una cuestión de brujería, nos decía. ¿Y por qué nos decía que era una cuestión de brujería? Porque, sobre todo en los métodos argénticos para tejido nervioso, tú puedes seguir el protocolo tal y cual, con las mismas características que te dice la guía, y te sale espectacular. Y te sale muy bien, y para foto, y vas a estar feliz. Pero pasan unos días, unas semanas, vuelves a repetir en las mismas condiciones y todo te sale hecho una calamidad, no sale absolutamente nada. ¿Por qué la primera vez te salió, o la primera vez no te salió y la segunda vez sí te salió y la tercera ya no? Eso decía él. Es una cuestión de brujería. Parece que aquí hay que poner no solamente que los procedimientos sean al pie de la letra, sino hay que poner alegría, hay que poner buena vibra, no sé. Hasta él no entendía por qué a veces sí salía y a veces no salía. Entonces, si bien es cierto, algunos procedimientos están bien definidos, por ejemplo, el método de Mason-Fontana para melanina, se sabe cuál es la reacción que se da, que es una reacción argentafí. Para otros es casi imposible decir qué es lo que está pasando, quiénes están reaccionando y por qué ahora sí te dio y pasado no te dio. Por ejemplo, lo que sucede en las impregnaciones argénticas. Realmente es un misterio, como dice algunos autores. Y en algunos casos, la cuestión está más o menos definida, no totalmente clara, pero sí más o menos definida, y los métodos sí están bien estandarizados, como por ejemplo los métodos argirófilos para la demostración de fibras reticulares. Lo que sí se sabe es que de alguna manera, en cualquiera de los casos, la plata se asocia a la estructura, se asocia a la sustancia y en algún momento va a precipitar como plata metálica. El mecanismo es reducción de la plata a plata metálica, que en un procedimiento se asoció a tal estructura o a tal sustancia y el mecanismo fue químico y en el otro fue físico-químico, eso sí podría variar. Pero el concepto final es que la plata se asocia a alguna sustancia de manera más o menos específica, se asocia a alguna estructura de manera más o menos específica y luego esta se reduce a plata metálica. Todo este proceso de transformar la plata iónica que viene a través de una sal, ¿no es cierto?, en plata metálica se ha definido o se conoce como el principio fotográfico.
que es como nació prácticamente este uso de las sales de plata en el estudio histotecnológico. ¿Y qué es el principio fotográfico? Hoy día ustedes agarran su celular, apretan su botoncito y toman una foto, y lo que ocurre adentro es un sistema electrónico que ya no tiene nada que ver con la fotografía clásica de hace más de 80, 100 años. ¿Sí? Y que hemos utilizado hasta, qué sé yo, hasta hace unos 40 años, o un poco más, o un poco menos, perdón, hace unos 30 años que se utilizaba todavía este tipo de fotografía, un poco menos, pero cuando yo estaba en la universidad todavía se utilizaba ese tipo de fotografía. ¿Y en qué consistía? Antiguamente existían lo que se llamaban cámaras fotográficas, y en esas cámaras fotográficas había una película, un rollo de película. Ese rollo de película tenía una sal de plata, un halogenuro de plata, que podría ser un bromuro de plata. Había en un plástico, que era la película, estaba adosada esa gelatina con el haluro de plata. ¿De acuerdo? Y cuando uno tomaba fotografía, lógicamente a la cámara, que era una cámara negra o oscura, le entraba luz en diferentes intensidades dependiendo la imagen que estaba o que se iba a representar dentro de ella. Algunas imágenes tenían más o menos luz dependiendo de la naturaleza del color que ella estuviera, ¿sí? Entonces, las zonas más claras de la imagen llevan con más luz a la película. Y las zonas más oscuras de esa imagen que se estaba tomando llegaban con menos luz a la película. ¿Y la luz qué hacía? Sencillamente la luz impactaba sobre esa película, sobre esas moléculas de halogenuro de plata, y las sensibilizaban, las excitaban, las hacían una plata latente, una plata sensibilizada, una plata excitada. ¿Sí? Eso es lo que ocurría. Posteriormente, esa película pasaba un proceso de revelado, se llamaba. Entonces uno la llevaba a las casas fotográficas y quiero que me revelen este rollo de película, decía. Entonces, en esas casas le dabas el rollo y lo sometían a diferentes químicos. Uno de los químicos era el revelado. ¿En qué consistía? En que esa plata sensibilizada era reducida a plata metálica y lógicamente precipitada sobre el plástico ese. Entonces, la zona donde había habido mayor luz, o sea, las zonas más claras de la imagen, precipitaban más plata. Por tanto, se veía un lugar negro. Y aquellas zonas donde había entrado menos luz, lógicamente menos plata excitada y menos partículas de plata precipitadas. Entonces, de esa manera resultaba un negativo. ¿Sí? El pelo de una persona que es negro habitualmente, en el negativo sale. Claro, ¿por qué? Porque el negro no emitió muchas haces de luz a la película y por tanto pocas moléculas de plata se excitaron. En cambio, el rostro, que era de una persona clara, sencillamente iluminaba mayor cantidad, irradiaba mayor cantidad de haces luminosos que llegaban a la película y entonces sensibilizaban a mayor cantidad de moléculas de haluro de plata. Y cuando había el proceso de reducción, entonces más plata se reduce acá y más zonas negras vemos acá. Ese es el principio fotográfico, lo mismo que ocurre en un tejido, ¿no? La plata le agregamos al tejido, la plata toma contacto con la estructura, se sensibiliza y posteriormente nosotros esa plata sensibilizada la reducimos a plata metálica. Esto es para que vean cuál es la imagen real y el negativo. Yo tomo una fotografía de esto y esto ilumina más.
excita más plata y más plata se reduce a plata metálica, negra. Y las zonas oscuras están transmitiendo menos cantidad de luz, menos moléculas excitadas y pocas moléculas reducidas, se ve entonces todo claro. ¿Sí? ¿Hasta aquí está quedando clara la idea? Del principio fotográfico, que es más o menos lo que ocurre en nuestros procesos de impregnaciones argénticas. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Nada. Entonces lo que les decía, ¿no? Tenemos una película o papel, dependiendo lo que quiera hacer, que está cubierto con una gelatina con el haluro de plata. Habitualmente bromuro de plata, pero podría ser cloruro de plata, podría ser yoduro de plata. ¿Sí? Imaginemos nosotros que nuestra película o nuestro papel para nosotros es nuestro corte histológico. ¿Sí? Nuestro corte histológico. A ese corte histológico nosotros le vamos a agregar esa emulsión fotográfica. A eso se le llama emulsión fotográfica. Pero claro, no le vamos a echar la gelatina con el haluro, sino una solución de plata, que para nosotros es habitualmente el nitrato de plata amoniacal. Habitualmente, puede ser otro tipo de nitrato de plata, pero habitualmente es el nitrato de plata amoniacal. Entonces, nuestra película es nuestro tejido y nuestra emulsión para nosotros es la solución de plata que le agregamos. ¿Sí? A este papel nosotros le estamos agregando la luz. Cuando se toma la fotografía, lo que está haciendo es machucamos un botoncito, se abre el obturador de la cámara fotográfica, entra la luz y dentro de entrar la luz está entrando la imagen. Y dependiendo los colores de intensidad de negro a blanco y diversas tonalidades, va a haber mayor o menor cantidad de luz en ciertas partes de la película, ¿no es cierto? Y esos haces luminosos están sensibilizando más o menos moléculas de halogenuro de plata. Cuando nosotros agregamos a nuestro tejido la solución de plata, la plata va a encontrar ciertas sustancias, ciertas estructuras que tienen afinidad por esa solución, por esa plata. Y entonces, aquí, cuando nosotros le agregamos luz a la película, ¿qué estamos haciendo con la plata? La estamos sensibilizando, la estamos excitando. ¿Qué hacemos cuando nosotros agregamos nuestra solución de plata a nuestro tejido? ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos sensibilizando, lo estamos excitando. Hasta ahí estamos comparando lo que hay en una película fotográfica y lo que nosotros podemos estar haciendo con nuestro tejido. ¿Sí? Una vez que ha sucedido eso, ahora viene el proceso de revelado, porque hasta ese momento yo no veo nada en la película fotográfica, no se ve nada. Así como no veo nada tampoco en mi corte histológico. ¿Qué tengo que hacer? Revelarlo. ¿Sí? Revelarlo. En el proceso de revelado lo que busco yo es que la plata excitada se reduzca a plata metálica, que precipita en lugar donde está excitada la plata en el caso de la película, o donde está la sustancia o la estructura que ha sido objeto de la unión con la plata. Y en ese momento del revelado, recién aparece una estructura negra, una sustancia negra, un aspecto negro de esa parte del tejido, de esa parte de la película fotográfica. ¿De acuerdo? Y ya, ahora sí, ya hay un color negro. Listo. Ya podemos visualizar. ¿Listo? ¿Cuál es la parte final? Antiguamente, después del revelado, sencillamente sacaban la película
y mostraban, ya está la estructura negra, partes y lo negativo que les he mostrado hace un rato. Pero con el tiempo, como quiera que la plata en la gelatina, esa que no había sido excitada, todavía estaba ahí, como ya le está dando la luz constantemente, porque ya salió fuera de su cámara, le está dando la luz, la plata se está excitando, como está expuesto mucho tiempo, esa plata se va oscureciendo, y a las finales toda la película se vuelve negra. Lo que antes había una imagen de una cara, todo se volvió negro con el tiempo. Entonces se decía que esa película se ha velado y por tanto ya no sirve para sacar un positivado de esa negativa. ¿Por qué? Repito, porque la plata que no se había reducido, todavía permanecía ahí, no se había eliminado. Entonces se creó un nuevo paso que ellos llamaron fijado, pero nosotros no le vamos a llamar fijado, sino le vamos a llamar estabilización. ¿En qué consistía esta estabilización del negativo? ¿En qué significaría esa estabilización de nuestra impregnación argéntica? Cuando nosotros agregamos la plata a nuestro tejido, lógicamente que la plata se une a las estructuras que nosotros queremos, pero algo de plata queda por ahí atrapado en el tejido, que no está excitada, pero que está atrapada. Si nosotros no la eliminamos con el tiempo, esa plata también se va a reducir a plata metálica y nuestro tejido también se va a volver negro. No vamos a poder diferenciar las estructuras. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que eliminar esa plata residual que no se ha precipitado. Eliminamos la plata que no fue reducida. ¿Con qué lo hacemos? Con el tiosulfato de sodio. Tanto en las películas como en nuestro tejido, nosotros vamos a usar tiosulfato. ¿Qué hace el tiosulfato? Solubiliza esa plata, esos haluros de plata, en el caso de la película fotográfica, los solubiliza y los hace perder, que se vayan, que se laven, que se pierdan, que ya no estén. De tal suerte que ese negativo va a perdurar por mucho tiempo sin que le pase absolutamente nada. Vamos a tener ese negativo tal y cual lo hemos visto en primera instancia. Lo mismo ocurre con nuestro tejido. Eliminamos ese tiosulfato de tal suerte que a través del tiempo las estructuras y solo las estructuras que se fueron asociadas con la plata y que se redujeron ahí, solo ellas se van a ver de color negro y no va a haber un precipitado inespecífico por plata mal eliminada. ¿Quedó clara la idea? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. A ver. En la plataforma también se les ha puesto algunos videos. A ver, ¿me pueden contar de un videíto donde están preparando, me parece que plata amoniacal? ¿Alguien me puede contar ese video? Hay una persona ahí que está con un beaker, con una solución de plata, luego agarra un balón, vierte la plata al balón y no sé qué empieza a hacer ahí. ¿Han visto ese video? Hay 3 videos ahí, si mal no recuerdo. O 3 o 4 videos. Bien. Hace un momento, entonces decíamos que las impregnaciones argénticas, y ustedes es objeto de pregunta en la plataforma, decimos que en las impregnaciones argénticas hay 2 tipos de procedimientos. Uno denominado argirofilia y otro denominado argentafinidad. En ambos casos hay que considerar que las estructuras, tanto argirófilas como argentafinas,
tienen afinidad por la plata, por las sales de plata, o por la plata amoniacal, que es en última instancia lo que generalmente se utiliza. Esas estructuras, repito, denominadas argirófilas o argentafines, tienen afinidad por la plata. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En la argentafinidad, la sustancia capta la plata y a la vez tiene la capacidad de reducirla simultáneamente a plata metálica. ¿Sí? Entonces, en un solo paso, la plata se está asociando a la sustancia y también se está reduciendo. No necesito agregar un revelador externo. La propia sustancia está haciendo las veces de unión y reducción. Eso es argentafinidad. Ejemplo de sustancias argentafines, la melanina, por ejemplo. O algunas sustancias neurotransmisores o de carácter neurohormonal que existen, por ejemplo, en el aparato gastrointestinal. Son sustancias argentafinas. Y una sustancia o una estructura es argirófila cuando también tiene la capacidad de captar la plata, pero no tiene la capacidad de reducirla. Por tanto, el hecho que la plata se haya unido a esa estructura no significa que yo la pueda visualizar. Está unida, pero no la veo. ¿Por qué? Porque está en estado iónico. Para poder observarla, yo tengo que reducirla. Y para ello hago uso de un agente reductor externo. Habitualmente el formol, la hidroquinona, son agentes reductores. Y gracias a esas sustancias, la plata iónica se vuelve de plata metálica, que precipita en la estructura del tejido y da la apariencia de un color marrón o negro, dependiendo de la cantidad de plata que se haya depositado. ¿Listos? ¿Alguna pregunta sobre esto? Que ya ustedes seguramente lo han leído ya por las preguntas de la plataforma, pero ¿tienen alguna inquietud respecto a esto? Un ejemplo de sustancia argentafín es la melanina, ¿de acuerdo? Normalmente nosotros, a ver, vamos a ver una cosita aquí. Si les pregunto, ¿qué tejido es este? ¿Qué me dicen? Piel, profesor. Profesor. Bueno, pero no me griten, pues. Ya, es piel, ¿de acuerdo? Piel, correcto. Y en la piel tenemos tipos celulares, o es un solo tipo de células que existe en la piel. A ver, ¿qué me dicen? A ver. Estoy hablando de piel, el piel tiene un tipo de epitelio. Y yo estoy hablando de tipos celulares. Diferentes tipos celulares, profesor. Apellido, Salcedo. ya, Salcedo. Dime, Salcedo, ¿y cuáles son esos tipos celulares? Tengo entendido que en histología vimos las células que nos defienden, no me acuerdo qué células estaba ahí, pero sí eran diferentes, no era una sola. ¿Alguien que sepa qué tipos celulares hay? Uno de ellos son los melanocitos, profesor. ¿Apellido? Jaimes. Jaimes. Muy bien, Jaimes, está interviniendo ya por segunda vez. Profe, pero por ejemplo, o sea, según las capas del epitelio hay diferentes células. Yo tengo entendido que las células basales, ¿no? Que están más abajo, van madurando hasta melanocitos. Pero esa célula basal tiene un nombre, eso sí no me acuerdo. Pero sí son como tres. ¿Apellido? Jaimes. Jaimes, Para ya. complementar lo que dije. Ya te equivocaste un poco, Jaimes. No. ¿Alguien más que quiera participar? También hay las células de Langerhans.
que se van a ¿Apellido? encargar un poco. Ah, Bernabé. ¿Perdón? Bernabé. ¿Tu apellido es Bernabé? Sí. Correcto. Ya células de Langerhans, perdón. ¿Alguien más? Ángeles, profesor. También podemos encontrar queratinocitos. Queratinocitos. ¿Alguien más quiere participar? Hable. Las células de Merkel, profesor. ¿Apellido? Moreno Pío. Moreno Pío. Muy bien. Miren, vamos a sistematizar. El epitelio de la piel tiene dos tipos celulares. Los queratinocitos y las células dendríticas. Los queratinocitos son las células epiteliales. Las células epiteliales que forman la piel propiamente dicha y que crecen en la capa basal y en la medida que van subiendo se van aplanando y luego se pierden su núcleo y forman una capa córnea. Esos son los queratinocitos. Y la célula dendrítica a su vez son de tres tipos, ¿no? Uno son los melanocitos, que son los que tienen la carga de melanina que da el color a la piel. Otras son las células de Langerhans, que tienen carácter inmunitario, presentadores de antígenos se les dice. Y la tercera es las células de Merkel, que son terminaciones nerviosas. ¿Por qué se le dice célula dendrítica? Porque su citoplasma se expande, ¿no? Si este es un melanocito, su citoplasma se expande entre los queratinocitos como estrellas. ¿Y por qué? En el caso de los queratinocitos, de las células de los melanocitos, ¿por qué? Porque los melanocitos producen melanina y esa melanina la reparten a las células para que las células tengan elemento de protección contra los rayos UV. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Pero vamos a lo que yo iba hace un rato. Miren ese citoplasma rosadito, ¿verdad? ¿Se ve rosado? ¿Ven mi puntero, verdad? Sí, profe. ¿Se ve rosado? Sí. ¿Sí? ¿Y esta celulita de acá se ve rosada? No. ¿Qué se ve? Medio fucsia. ¿Se ve Morado. rosada? Moradito fucsia. ¿Se ve rosada? Se ve ligeramente marrón. Bueno, quizás cuando lo vean mejor ustedes, no sé si en la presentación no se ve bien, pero se ven marroncitos. ¿Por qué marrón? Porque son los melanocitos productores de melanina. Son los melanocitos productores de melanina que tienen ese color pardo amarillento. Y el color va a depender, lógicamente, de la piel de la persona. Una persona que es muy blanca, de pronto este pigmento sea muy clarito, ligeramente amarillento, pardo, muy ligero, muy casi imperceptible. ¿Por qué? Porque esa persona no presenta mucha melanina, pero los blancos no presentan mucha melanina. En cambio, si la persona es negra, esto va a estar lleno de pigmento marrón intenso, ¿no? Montón, más intenso todavía. ¿Por qué? Porque la persona es negra y tiene mayor cantidad de melanina. ¿Sí? Si la persona es muy negra, esto es negro prácticamente, la melanina. Pero si la persona es clarita, tiene un color más ligero. ¿De acuerdo? Entonces, ese pigmento es melanina. ¿Y cómo se demuestra la melanina? A través de este procedimiento, ¿de acuerdo? De Mason-Fontana, que la melanina me la convierte en negra, como ven ustedes acá. ¿Sí? Esto era pardo amarillento, pero gracias a la plata, ahora la evidenciamos intenso, negro. Ahí está la melanina. Ya no hay posibilidad de equivocarse, profesor, lo veo fucsia, no, lo ves negro, pues. Lo ves negro. ¿Sí? Entonces, de esa manera estamos demostrando
la melanina gracias a su principio de argentafinidad, gracias a su apetencia por la plata y de reducir a la plata. ¿Se dan cuenta? Entonces alguien dirá, profesor, pero si yo sé que eso es melanina, ¿para qué tengo que demostrarla? ¿Cuál es la naturaleza, no? Claro, aquí de pronto no es necesario demostrarla, o si la demuestro es para cuestiones docentes, ¿no? Didácticas, para que, mira, ¿sabes qué? Esto es melanina y con este método, mira cómo se está poniendo negra y te demuestro, pues, ¿no? Pero desde el punto de vista patológico también es aplicable, porque aquí es normal, pero ¿qué pasa si este pardo amarillento lo encuentro acá abajo? O si este pardo amarillento lo encuentro en un ganglio. Cáncer. ¿En un ganglio habrá melanina? No. No, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué en un ganglio tendría que haber una célula con pigmento pardo amarillento? Melanoma, tal vez. Puede ser una metástasis, ¿verdad? Puede ser, digo yo, porque no es el único pigmento en nuestro tejido que tenga esa apariencia de pardo amarillento. Hay otros más. Por tanto, no es lo mismo que ese pigmento pardo amarillento en el ganglio sea lipofucsina, que es un pigmento de desgaste, que sea melanina, en cuyo caso sería una metástasis de un melanocarcinoma. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí viene la importancia de saber este método, aplicarlo para demostrar melanina. No acá de pronto, porque acá ya sé que hay melanina de forma normal, sino en un ganglio que veo ese pigmento pardo amarillento. ¿Se dan cuenta de la aplicación? ¿Se dan cuenta lo importante que es saber este método? ¿Se dan cuenta cuán importante es saber que la melanina tiene un principio de argentafinidad y a través del cual lo podemos demostrar? ¿Sí? Acá lo ven mucho mejor, ¿no? ¿Ven este acá? Pardo, marroncito, marroncito, más marroncito, ¿no? Inclusive se ve de aspecto granular acá, no se ve homogéneo, sino granular. ¿Sí? Esta es la melanina que aquí es normal, pues. En el epitelio, en la piel, es normal, pero no en el ganglio. Si que fuera en el ganglio, no en el ganglio, ahí no. Ahí está porque es una metástasis. Y hay que definir qué es una metástasis demostrando que es melanina. Y si no, podría ser otra cosa también. ¿Sí? ¿Queda clara la idea? ¿Preguntas? Sí, gracias. Acá vemos Mason Fontana, negro. La melanina se ve negro. ¿Sí? Esta es una metástasis, por ejemplo. Fíjense. Todas estas células en un ganglio. Células inclusive con un crecimiento desordenado, con un núcleo atípico y con gran producción de melanina. La melanina con Mason Fontana de color negro es una metástasis de un melanoma, de un melanocarcinoma. Y por otro lado tenemos la argirofilia, ¿no es cierto? Cuando las estructuras captan a la plata, se asocian a ella, no tienen la capacidad de reducirla, necesitan de un agente reductor para que ellas puedan reducirse. Es lo que ocurre en los métodos argénticos para fibras reticulares, ¿no? ¿Qué estas son las fibras reticulares? Fíjense, unas líneas muy finitas, muy delgaditas, que forman los estromas de diferentes órganos, ¿no? Del ganglio, del riñón, del vaso, del músculo, ¿no? Estas fibras reticulares forman el sostén, el estroma de esas estructuras, ¿sí? O también hay procedimientos de argentafinidad inducida. Por ejemplo, los hongos, si yo agrego una solución de plata en los hongos, no ocurrió absolutamente nada. Pero yo puedo, a través de un proceso previo, formar grupos químicos en las paredes de los hongos
para que tengan afinidad por la plata y ellas puedan reducirlas a la vez. ¿Sí? Entonces, yo induzco esa formación de grupos en el hongo con un oxidante, ácido crómico, ácido periódico. Y esos grupos químicos formados, sometidos a una solución de plata, ¿no es cierto? Esa plata es captada y reducida. Entonces, hay un tipo de argentafinidad inducida. El hongo no tenía la capacidad de captar la plata, pero yo he formado esos grupos para que tengan ese propósito, de captar y de reducir la plata. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? Profesor, una consulta. Sí. Entonces, la argentafinidad inducida sería mucho más compleja comparándolo con las argerófilas, ¿no? Por lo mismo que se tiene que formar grupos químicos. ¿O a qué se refiere exactamente? Bueno, en el caso de la argirofilia también hay un tratamiento previo para formar grupos, pero aún así esas estructuras no tienen la capacidad de reducir. En el caso de los hongos, ahí sí hay un proceso de captación y reducción simultánea, ¿no? Que es complejo, lógicamente, todos estos procedimientos son complejos. Y como le decía hace un momento, no en todos hay un entendimiento claro de la reacción que ocurre en algunos procedimientos. Y en ese sentido, por ejemplo, en algunos métodos donde se utilizan las soluciones de plata, previa a la solución de plata, muchas veces se requiere un sensibilizador, una sustancia previa que toma contacto con ciertos radicales y que quedan atrapados en ellos para que cuando venga la plata, esa sustancia tipo alumbre férrico, ¿no es cierto?, puedan sensibilizar a la plata, ¿no? Ese sensibilizador, esa sustancia que, siendo metal, se une a esos radicales para que cuando llegue la plata, esa plata recién se sensibilice y sea objeto de una posterior reducción, ¿sí? Cuando la plata no está tan sensible, no está tan excitada, no está tan moldeada para precipitar, no va a precipitar en ese momento, ¿sí? Por eso necesitan a veces sustancias previas que permitan sensibilizar. Por eso algunos métodos requieren de ciertos metales, como por ejemplo el hierro. Ahora, casi todos los procedimientos argénticos requieren soluciones de platas en medios alcalinos, ¿no? Por ejemplo, en el método de Grocott para hongos, que mencionamos hace un momento, utilizamos el hexametilentretramina, más conocido como metenamina, ¿sí?, que es ligeramente alcalino. O tanto en método de Mason-Fontana como en el método de Gomori para fibras reticulares, se necesita una solución a base de amoníaco. De ahí el nombre de nitrato de plata amoniacal, ¿no?, que es el que se utiliza generalmente en el Mason-Fontana, repito, y en el método de Wilder o Gomori para fibras reticulares. Entonces, son soluciones alcalinas, a veces más que ligeramente alcalinas. En el caso de las sustancias de plata amoniacal, tienen cierta alcalinidad un poquito mayor a la ligera, un poquito mayor a la ligera. Por esa razón, y eso creo que lo hemos mencionado en algún momento, los tejidos pueden desprenderse, ¿sí? Habíamos dicho en su momento que normalmente cuando nosotros retiramos nuestro tejido del baño de flotación, lo retiramos en una lámina limpia, ¿no?, recién extraída de la caja. Habitualmente hacemos eso. ¿Por qué? Porque los procedimientos de rutina no van a alterar el pegado del tejido en la lámina. Sin embargo, cuando utilizamos soluciones muy alcalinas,
esos tejidos pueden desprenderse, como lo están diciendo aquí, ¿no? El desprendimiento de los tejidos por alcalinidad. Eso sucede habitualmente en los métodos argénticos, ¿no es cierto? Pueden desprenderse. Entonces, para que eso no ocurra, solemos nosotros, antes de colocar nuestros tejidos en la lámina, colocarle un pegamento. Y habíamos dicho que ese pegamento es la albúmina De Mayer. Que no es otra cosa que clara de huevo, ¿no? Nuevamente, proteína, es una proteína. La proteína sirve como pegamento una vez que se coagula gracias al calor. Sirve de pegamento entre la lámina y el tejido. ¿De acuerdo? Entonces, es importante recordar eso. Cuando vayamos a hacer métodos argénticos, donde esté involucrado el amoníaco, una solución muy alcalina, es conveniente que nosotros peguemos nuestro tejido con albúmina de Mayer o cualquier otro pegamento que nosotros conozcamos, ¿no? Otros que son más caros, como por ejemplo la polidicina, que también la hemos mencionado en su momento. Entonces la argirofilia funciona en el caso de los métodos para fibras reticulares, ¿no es cierto? Pero también para las impregnaciones de tejido nervioso, que estos, los de tejido nervioso, son los más difíciles y lo que le decía que pareciera cuestión de brujería, como mencionaba mi profesor, ¿ya? Y fíjense ustedes, tan brujería es, ¿no es cierto? Fíjense, tan brujería es, que por ejemplo, miren, esto es una neurona multipolar, ¿no es cierto? Estamos dentro de la corteza cerebral y una célula piramidal, o perdón, multipolar, la hemos teñido muy bonita, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Su soma y sus prolongaciones. ¿Sí? Se ve muy bonito, ¿no? Yo les pregunto, ¿en esa corteza cerebral solamente una neurona? ¿Solamente una neurona? ¿Y las demás? Neuronas piramidales, ¿de acuerdo? Una por acá, una por acá, una por acá, otra por acá. Otra célula por acá. ¿Sí? ¿Y acá qué cosa hay? Esta célula está aislada del resto de la estructura. Al costado de ella no existe nada más. ¿O es que el autor de esta imagen aisló una célula para colorearla? ¿Podrá hacer eso microscópicamente? Ahí está la cuestión de brujería. ¿Por qué? Si en la corteza cerebral, miren ustedes acá, una célula, una otra célula, y estos espacios, ¿qué hay acá? Esta es una corteza celular, mire, está llena de células, llena, sí, también esta es hematocilina y eosina, ¿no? Cada uno de estos puntitos es de una neurona o de una célula glial, ¿de acuerdo? Y por tanto, todas estas tienen ramificaciones, ¿verdad? Porque ¿con qué se unen las células? Con las prolongaciones, dendritas, axones, qué sé yo, ¿no es cierto? Y esto debe estar lleno de todo eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y por qué solamente una de ellas se ha teñido y las otras no? ¿Por qué esta solita está y el resto? ¿Quién la acompaña alrededor? ¿No hay nadie más? Por eso es cuestión de brujería, no solamente porque a veces me sale y a veces no me sale. ¿Por qué de todo ese paquete de células, una sola se colorea o una o dos se colorean? Las demás, ¿por qué no se han coloreado? Esa es la pregunta, esa es la cuestión de brujería que no se entiende todavía. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿En cómo se llama? En la plataforma hay un procedimiento que hemos puesto de Gordon Sweet, si mal no recuerdo, donde demuestra cómo se hace un preparado de la lámina para hacer la demostración de fibras reticulares, ¿no? Reticulinas, ¿no es cierto? Y
Se ve paso por paso cómo le van agregando cada reactivo y qué es lo que se está produciendo. Y más o menos, acá tenemos una secuencia de lo que está en ese protocolo, ¿no? El primer paso, donde se forman los grupos que le decía, ¿no? La oxidación, gracias al permanganato. Se oxida el tejido para formar ciertos grupos químicos específicos, donde más tarde se va a unir, ¿quién? La plata, ¿verdad? A eso se llama oxidación. Pero cuando se oxida, vean el video, lo pasan por permanganato, el permanganato es una solución oscura, y cuando reacciona con el tejido se vuelve oscuro, ¿no es cierto? Si lo dejo así oscuro, cuando precipite la plata, va a ser un oscuro frente a un fondo oscuro. ¿Va a haber contraste? No. Por esa razón, después de la oxidación, yo tengo que eliminar ese exceso de permanganato, aclarar ese tejido. En este caso, el alumbre férrico, en cuyo caso está llevando el fierro, que es el que nos interesa. Ese hierro se asocia a esos grupos formados gracias a la oxidación para que luego, en el siguiente paso, la plata lo reemplace y quede asociado con el tejido, con la estructura que ha sido objeto del primer tratamiento. ¿Sí? Esa plata asociada a la estructura todavía no es visible, todavía no se ve, está unida, pero no se puede visualizar. Por eso yo debo agregarle una solución reductora. Le decía que puede ser el formol, puede ser la hidroquinona, generalmente más barato es el formol. Una vez que le agregamos el formol, y van a verlo nuevamente en ese video, van a ver, le echa el formol y el tejido se vuelve marrón a negro. ¿Sí? Y listo, ya está, la plata precipitada, eso lo lavo con agua destilada, ya lo puedo llevar al microscopio. Y se ve la estructura marrón, negra, definida. Ya está listo. Y ahí ya puedo pasar al proceso de, y le he puesto a propósito, fijación, que es estabilización, ¿verdad? ¿No es cierto? Estabilización. Pero le he puesto fijación para que ustedes lo reconozcan respecto al principio fotográfico. Es estabilización del procedimiento. ¿Qué significa? Eliminar la plata que no se redujo y que podría reducirse con el tiempo ennegreciéndome todo el fondo. ¿Sí? ¿Con qué lo estabilizo? Con tiosulfato de sodio. Ahora bien, aquí hay un paso adicional que se puede hacer. Cuando nosotros precipitamos la plata tiende a verse de un color marrón a negro dependiendo de la cantidad de plata que se haya reducido. Y da un contraste más o menos adecuado. Sin embargo, si yo quiero un contraste mucho más bonito, mucho más definido, le agrego una solución de cloruro de oro. Y el cloruro de oro va a precipitar conjuntamente con la plata. Y en ese momento, el color marrón que tenía el tejido se va a convertir en un color negro azulado, de mucha más riqueza de contraste que el marrón negro que tenía solamente la plata. Entonces, con el cloruro de oro enriquecemos el contraste. ¿Puede o no puede usarse? Eso va a depender si tienen o no tienen plata, pues. Porque si acá les estoy dando plata, no van a querer que también les dé oro, pues, ¿no? El oro es más caro. Con decirle que 1 gramo de cloruro de oro, 1 gramo, solamente 1 gramo, y así venden en las casas comerciales, una capsulita donde hay 1 gramo de cloruro de oro, suele costar entre 1.500 a 1.800 soles. 1 gramito. Y más o menos esto es lo que ocurre dentro del tejido, ¿no? Hay grupos aldehídos donde la plata se va a asociar
esa plata luego se va a reducir a plata metálica negra en el lugar de el depósito. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien. Para las impregnaciones argénticas hay diferentes formas de usar la plata, ¿no es cierto? Se puede usar solo nitrato de plata, se puede usar nitrato de plata amoniacal, o se puede utilizar plata metenamina, ¿no? De diferentes soluciones de plata en diferentes formas. La más comúnmente usada es la plata amoniacal. La más usada es la plata amoniacal, en donde se mezcla la solución de nitrato de plata con hidróxido de amonio. ¿Sí? Solución de plata con hidróxido de amonio. ¿Qué ocurre aquí? Que la plata con una sal, con el amoníaco, primero va a precipitar bajo la forma de óxido de plata y luego agregando más gotas de amoníaco, esa solución de precipitado va a redisolverse formando una solución translúcida. Y para eso quiero que vean el video, el primer video que está en la plataforma, donde hay un señor que está haciendo la plata amoniacal. Él está agarrando una cantidad de nitrato de plata que, como ustedes van a ver, es una solución transparente. Ahora vamos a ver, porque acá también tengo un videito. Una solución transparente que la hace precipitar con hidróxido de potasio o de sodio y luego la redisuelve con amoníaco. ¿De acuerdo? Entonces, lo que le decía, ¿no? Hay una formación primero de óxido de plata, el cual se disuelve poco a poco con la adición de amoníaco, gota a gota, hasta formar un complejo de plata amoniacal que es transparente también. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí el videíto. Aquí vamos a agregar la solución de plata al beaker y van a darse cuenta ustedes que la plata es... Y hay que trabajar con guantes porque si nos cae plata, la solución de plata a la mano, se va a volver negra nuestra mano. Y eso no va a salir, así te lo laves con agua, con lejía, no va a salir eso. Vas a tener que esperar que cambies de piel para que recién pueda salir la plata que se te ha dosado a tu mano. ¿De acuerdo? Entonces, miren, la solución de plata es transparente, como agua, translúcida. Luego la hacemos precipitar para formar óxido de plata, generalmente con hidróxido de potasio o hidróxido de sodio. Le echamos unas gotitas de esa solución y van a ver ustedes que se forma un precipitado grueso, burdo, negro de óxido de plata. ¿Ven lo que se formó? Miren ustedes, está negro, negro, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver y se van a dar cuenta que la solución es grumosa y oscura. ¿Se dan cuenta? Miren ustedes, grumosa, ¿no? Espesa, como si fuera una arenilla, ¿de acuerdo? Ahora sí, a continuación le va a ir echando amoníaco, gota a gota, y ustedes van a ver cómo esto se va a disolver. Ya, miren, acá ven el precipitado, ¿no sé? El que estábamos mencionando, el precipitado, y ahora viene el amoníaco, gota a gota, y van a ver ustedes, miren ustedes, le está echando el amoníaco, vean ustedes cómo esto va desapareciendo
hasta que, como por arte de magia, desapareció. Listo. El proceso ha concluido. Hemos formado la plata amoniacal. Translúcido como al comienzo. Translúcido como al comienzo. ¿De acuerdo? A esto, como digo, se le llama diaminohidróxido de plata o simplemente diamina de plata reactivo de Tollens, y en histotecnología lo llamamos nitrato de plata amoniacal. Este reactivo de Tollens es un reactivo clásico que se utiliza en química orgánica para demostrar aldehídos. Y este reactivo inclusive diferencia los aldehídos de las cetonas. Ambos son grupos carbonilos. Lo que pasa que los aldehídos son carbonilos primarios y las cetonas son carbonilos secundarios. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros, nitrato de plata amoniacal, ¿qué es lo que utilizamos en nuestros procedimientos? Tanto de Mason Fontana, como de Wilder, como de Omori, como de Gordon Sweet, etc. Y aquí tenemos el producto final. La plata amoniacal nos ha permitido demostrar fibras reticulares. Fibras reticulares. ¿Ustedes saben qué órgano es este? ¿Tienen idea de qué órgano es? A mayor aumento, ¿saben qué órgano es? A menor aumento, es el músculo liso. ¿Sí? El músculo liso tiene un estroma y un parénquima. El parénquima son las fibras musculares y el estroma es el tejido que lo soporta, que lo sostiene, que es una malla de fibras reticulares, que es lo que estamos observando aquí. ¿Sí? Ahora, para trabajar con plata hay que tener mucho cuidado. Primero, lo que les dije, guantes, porque si no, les cae en su mano y su mano va a estar negra, le cae en la piel en cualquier lugar y eso va a estar negro hasta que cambien de piel. No hay ninguna cosa que puedan usar para desmancharlo. Utilizan jabón, no sirve para nada. Por eso con guantes. ¿Ya? Los materiales donde van a trabajar sus reactivos de plata deben estar muy limpios, libres de cualquier impureza. Si no, la plata se va a precipitar y no va a servir, ¿sí? Por eso es necesario utilizar una solución a base de ácido sulfúrico y dicromato de potasio, llamado mezcla sulfocrómica. Entonces, un recipiente, un beaker, por ejemplo, donde voy a hacer mi plata amoniacal, antes de trabajarlo yo he debido lavar, después de lavar con detergente, bien enjuagado, agregarle una solución sulfocrómica por lo menos una media hora de estancia, luego recuperar esa mezcla sulfocrómica y lavar mi beaker en abundante agua corriente y luego abundante agua destilada. Solo así estoy seguro de que mis frascos, mis recipientes, mi material de vidrio está limpio para poder trabajar con las soluciones de plata. ¿Sí? Repito, mezcla sulfocrómica. Esta es una mezcla sulfocrómica a base de ácido sulfúrico y dicromato de potasio. El dicromato de potasio le da ese color pardo amarillento. ¿Sí? Debe estar por lo menos media hora para que libere al frasco de cualquier impureza que pueda tener. Si no hacemos eso, la solución de plata con cualquier impureza se va a convertir en esto. Esta es una solución de plata limpia, pura, en buenas condiciones, y esta es una solución de plata contaminada, porque el agua es impura, porque el recipiente que lo contenía estaba mal lavado, y por tanto esta plata ya no sirve para nuestros propósitos. Va a precipitar en cualquier lugar de manera inespecífica y no vamos a tener los resultados que nosotros necesitamos. ¿Listos? Para hacer la plata amoniacal debo utilizar un
un amoníaco de buena calidad, ¿de acuerdo? Las soluciones deben siempre estar herméticamente cerradas. Yo no debo agarrar el amoníaco y dejarlo destapado. ¿Por qué? Porque el amoníaco es un gas y se va a perder. Y se pierde, lo que queda en el recipiente no tiene la suficiente intensidad para poder hacer una plata amoniacal de manera adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, hay que cerrarlos herméticamente. Solamente se abre cuando sea necesario y luego cerrarlos rápidamente. Si yo saqué un exceso de reactivo, ya no puedo devolverlo a su envase original, porque voy a contaminar. No. Por eso siempre sacar de a poquitos, usar lo que se necesita, y si me queda unas cuantas gotitas, pues eliminar. Ya no me queda, ya no necesito, no debo devolver al frasco. Para hacer el óxido de plata, habíamos dicho que antes de redisolver el precipitado con el amoníaco, primero formamos el óxido de plata. Ese óxido de plata lo podemos formar de diferente manera. O lo podemos formar con mismo hidróxido de amonio, lo podemos formar con hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, o también lo podemos formar con carbonato de sodio. ¿De acuerdo? Con cualquiera de ellos. Lo importante es que después del precipitado que se forma, hay que redisolverlo con el hidróxido de amonio que hemos visto. Así como vieron en la imagen, en el video que les he pasado, el disolver ese precipitado debe ser gota a gota. No voy a echar unos 3 mililitros y agitar, porque de repente le estoy echando demasiado. Y cuando le echo demasiado, la solución se vuelve muy alcalina y ya no sirve. Por eso le echo una gotita y agito para mezclar bien. Le echo otra gotita y agito para mezclar bien. De tal suerte que solo cuando ya se redisolvió totalmente, ahí paro. Si le echo en exceso, repito, no voy a obtener buenos resultados. ¿De acuerdo? Si me excedí por alguna razón en una gotita más de amoníaco, ¿no? Para hacer un poquito más efectiva, lo que puedo hacer es agregar algunas gotas de nitrato de plata hasta saturarla y lograr que la cantidad de amoníaco no sea muy abundante y no tenga un olor muy fuerte. Ahora, hay que tener cuidado también en el manejo de las soluciones de plata amoniacada. ¿Por qué? Porque estas pueden ser explosivas, pueden explotar, ¿ya? No debemos almacenar las soluciones de plata. Nosotros preparamos siempre la cantidad necesaria que vamos a usar en ese momento. Ustedes van a ver que en el video que estamos presentando ahí, hay una persona que está preparando como, creo que aparentemente como 50 mililitros o un poco más de solución de plata, ¿no? Yo espero que sea para utilizarla en ese momento, ¿no es cierto? Lo ideal es preparar solamente la cantidad que vas a usar. Y ustedes van a ver aquí cuando hagamos nuestro trabajo, son 5 láminas que vamos a usar, 4 láminas que vamos a usar, entonces vamos a preparar 2 o 3 mililitros, que es suficiente para esa cantidad de láminas que vayamos a trabajar en su momento. Entonces, nunca almacenar las soluciones de plata. ¿Por qué? Porque se pueden producir compuestos explosivos, ¿no? El compuesto explosivo que se forma es el fulminato de plata, ¿sí? Ya les dije ya, no echar mucho hidróxido de amonio. El olor final debe ser muy bajito, poco perceptible. Y cuando se forman espejos, capas tipo espejo, esa forma puede contener la parte explosiva de la solución. El hecho que yo refrigere la solución no me garantiza que el producto no vaya a explotar, porque se han reportado casos donde la solución explotó dentro de una refrigeradora. La solución que no se usa debe ser desechada y no guardada, como les dije hace un momento, ¿no es cierto? Ahora, para eliminarla, de preferencia hay que
precipitar la plata con cloruro de sodio, ¿no? Para formar cloruro de plata, que es lo que precipita. Y esa plata así precipitada, ahí sí se puede eliminar. No como plata amoniacal, repito, porque tiene la forma explosiva. Repito, hay que transformarla con cloruro de sodio o con ácido diclorhídrico diluido, ¿ya? Lo importante es transformar la solución de plata en plata o en cloruro de plata precipitado. Lógico, ahí ya no hay sustancia explosiva. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno. Entonces, dentro de otras impregnaciones no argénticas, tenemos las que son a base de oro, a base de osmio, ¿de acuerdo? Oro, osmio, como le dije hace un momento, yo puedo dar fe que estos dos metales sí forman precipitados metálicos dentro de los procedimientos donde se utilizan. Sin embargo, si bien es cierto, hay procedimientos, como le dije hace un momento, donde utilizan hierro y donde utilizan cobre, estos forman compuestos coloreados bajo la forma de sales, no bajo la forma del metal, que sí es lo que se forma en una impregnación argéntica, que sí es lo que se forma en una impregnación áurica, y sí es lo que se forma en una impregnación a base de osmio. ¿De acuerdo? Como ejemplo tenemos la impregnación áurica de Cajal, ¿de acuerdo? Que presenta una neuroulia, ¿sí? Y una impregnación con osmio, ¿no? en un corte de nervio, donde se ven los cortes transversales de los axones que han captado el osmio y han sido reducidos como osmio metálico, ¿sí? Y de esa forma se puede apreciar estas sustancias. Entonces, no me explayo más en estos procedimientos áuricos ni de osmio porque son poco utilizados, son muy costosos, no son tan reproducibles y no son de tan aplicación tan continua como si son los métodos de impregnaciones argénticas que vamos a desarrollar en su momento en nuestras prácticas. Por ejemplo, en este capítulo o en este curso vamos a hacer hasta 2 impregnaciones argénticas. La impregnación es argéntica para fibras reticulares de Gomori y vamos a hacer la impregnación argéntica de Grocott para la demostración de hongos. Y en el siguiente curso también vamos a hacer 2 impregnaciones argénticas, una para la demostración de melanina, el método de Mason-Fontana, y el método de von Cosa para la demostración de sales insolubles de calcio. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda, algo que no quedó claro, jóvenes? Más que aplausos necesito preguntas yo, para saber que sí saben, que sí aprendieron, que sí quedó algo en ustedes. ¿Todo clarito? Ok, entonces, si no hay preguntas que hacer y todo quedó claro, entonces terminamos por el día de hoy. La próxima sesión teórica es microscopía. La próxima semana sí ya estoy con ustedes allá en la ciudad universitaria. Y no se olviden que esta semana todavía tenemos a los otros grupos que le queda el método de hematoxilina eosina. Por favor, vengan leyendo, que estamos haciendo preguntas ya.
La próxima sesión, a partir de la próxima semana, ya tenemos, según lo establecido, los métodos triclómicos y la demostración para fibras colágenas y la demostración de fibras reticulares con el método de Gomori. No se olviden además que ya está abierta la plataforma para que hagan la evaluación docente. O sea, no se olviden de eso, que es importante. Listo, jóvenes. Si no hay más que decir, hasta la próxima sesión. Buenas tardes. Muchas gracias, profe. Oye, profesor.